Buenos días. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de lo que es el sistema inmunológico. Y este tema es una pequeña introducción. Les voy a dejar una pregunta, pausan la reproducción y hasta que tengan en mente la respuesta le dan continuar, ¿les parece? ¿Qué es el sistema inmunitario? ¿Qué es lo que llega a su mente cuando piensan lo primero que les llega a su mente cuando ven esta pregunta? ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. El sistema inmunitario está comprendido por una gran cantidad de células y de moléculas solubles secretadas por ellas, ¿no? Células tenemos una gran infinidad, como son polimorfos nucleares, mononucleares, linfocitos T, cosas por el estilo. Y moléculas solubles tenemos complemento, inmunoglobulinas, citocinas. Entonces, durante esta presentación vamos a hablar un poco de todos ellos. Recuerden que es la introducción y para adentrar en cada uno de estos temas tendremos más presentaciones. Ahora, los fagocitos ingieren los antígenos y los microorganismos patógenos y los degradan. Vamos a utilizar el término fagocitos para referirnos a cualquier tipo de célula capaz de fagocitar algún microorganismo e iniciar la respuesta inmunológica. Tenemos lo que son los macrófagos, que son monomorfonucleares o polimorfonucleares como neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Cuando digamos el término de fagocitos, puede ser cualquiera de estos cuatro tipos de células. Y normalmente, este fagocito va a identificar el microorganismo ya sea porque identifica alguna parte de su membrana o porque está opsonizado por el complemento, inmunoglobulinas, marcadores que vamos a tener. Aquí podemos ver una célula que se encuentra fagocitando y de este lado vamos a ver lo que es los fagocitos mononucleares. Están situados en un modo estratégico, lo que permite encontrar todos los microorganismos. Lo que les había comentado, tenemos el linaje mononuclear, que son los monocitos y macrófagos, y el linaje polimorfonuclear, que son neutrófilos y polimorfonucleares. Es muy importante que entendamos y comprendamos que todos estos tipos de células mononucleares y polimorfonucleares, ambas provienen de la línea celular mieloide, de lo que es la médula ósea. Los linfocitos, que son un tipo de células demasiado importantes, provienen de la línea celular linfoide. Entonces, desde aquí tenemos que diferenciarlos. Otra gran diferencia, algo muy importante de lo que es el linaje mieloide, que es mononuclear y polimorfonuclear, es que son parte de la respuesta celular innata. Pero antes de que empiecen a trabajar la línea este tipo de células de la respuesta celular innata, tenemos otro tipo de defensas que nos van a ayudar contra la infección, ¿no? Desde la piel, que nos ayuda a evitar infecciones. Es muy importante, sobre todo cuando tenemos un paciente quemado, la alta tasa de infecciones y sepsis que pueden llegar a tener. Boca y lo que es la cavidad oral superior, el estómago y lo que es el pH ácido que nos ayuda a destrozar todos y cada uno de las bacterias o un sistema de defensa, el intestino delgado, intestino grueso con toda su microbiota intestinal, las vías respiratorias superiores con la presencia de moco y los cilios que atrapan cualquier microorganismo que pueda llegar volando a las partes más lejanas de lo que es nuestras vías respiratorias, el tracto urogenital con su pH bajo, y glándulas salivales y lacrimales que contienen ciertas enzimas que nos ayudan a degradar las bacterias o microorganismos, ¿sí? No todos son bacterias. Los linfocitos B y T son responsables del reconocimiento específico de los antígenos. Tenemos, o ya les había comentado, que estos son parte de la serie de la línea celular linfoide y es la respuesta adaptativa. Toda la serie mieloide identifica indiscriminadamente el microorganismo y lo elimina, ¿sale? Pero los linfocitos B y T son demasiado específicos, demasiado discriminativos para poder atacar específicamente a algún tipo de célula o algún tipo de microorganismo, llámese pseudomonas, llámese bacteria, llámese virus, lo que ustedes quieran.
pero son muy importantes en la respuesta celular adaptativa. Los linfocitos B son responsables de lo que es la producción de anticuerpos o inmunidad humoral, ¿no? Una vez que un linfocito B es activado, va a formar miles de inmunoglobulinas por segundo para llegar a todo lo que es o dar lugar o dar pie a lo que es la respuesta humoral. Y los linfocitos T, ellos van a dar una respuesta, inmunidad, la respuesta celular. Ellos atacan directamente a la célula identificada por los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y empezamos la lisis de ese tipo de célula. Inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Durante este módulo de inmunología vamos a poder estar viendo o utilizar el término indiferentemente y nos vamos a referir a lo mismo, ¿sale? Estos ayudan a la opsonización para el proceso de fagocitosis. ¿Qué es opsonizar? Marcan y facilitan la identificación de ese microorganismo por alguno de lo que son mis células fagocitarias. Tipos diferentes de linfocitos T y sus funciones. Tenemos los linfocitos T helper, cooperadores del tipo 1, cooperadores del tipo 2, que nos van a ayudar para mejorar la respuesta celular o interactuar con los fagocitos mononucleares para ayudar a destruir los microorganismos. Los T helper 2 ayudan a interactuar con los linfocitos B, a dividirse, diferenciarse y producir muchos anticuerpos o inmunoglobulinas. Y los linfocitos T helper 17 se definen en su función de una citocina que producen, obviamente, la interleucina 17, que participa en la defensa contra los microorganismos. La interleucina es una parte muy importante de lo que son las citocinas. Tenemos tantas células inmunitarias, ya hablamos de algunas, ¿no? Macrófagos, monocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos T, B y los T helper, que necesitamos una forma de comunicarnos entre ellos. Y la forma que ha encontrado el cuerpo humano de que estos se puedan comunicar entre sí es creando las citocinas. Algunas citocinas son interleucinas, que es la comunicación entre las propias células. Algunas se llaman quimiosinas, que nos ayudan a llegar al sitio de acción. O algunas se llaman células estimulantes de formadora de colonias. ¿Sale? Entonces todas estas citocinas son demasiado importantes para la amplificación de la propia respuesta inmune. Los linfocitos T reguladores ayudan a controlar el desarrollo de respuestas inmunitarias y a limitar reacciones contra los tejidos propios. Y tenemos los linfocitos T citotóxicos, también llamados TC. Estos son responsables de la destrucción de las células anfitrionas que han sido infectadas. Una vez que una célula ha sido infectada por un microorganismo, por lo general son virus o bacterias más pequeñas, tenemos un sistema muy específico de reconocer la célula cuando ha sido infectada. Esta célula va a presentar lo que es un antígeno de este microorganismo que la tocó y lo va a subir a la superficie a la membrana celular por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. A su vez, empieza a liberar interleucinas para que los linfocitos T puedan llegar y atacar directamente esta célula infectada. Célula infectada es la que tenemos que destruir antes de que ayude a la replicación viral. Los linfocitos citotóxicos reconocen y destruyen otras células que están infectadas. Existen varios tipos de células citotóxicas, natural killer, eosinófilos, que tienen capacidad de matar a otro tipo de células cuando están infectadas. Las natural killer en específico tienen la capacidad de reconocer los cambios que se van a producir en una superficie cuando tenemos alguna célula tumoral o alguna célula infectada. Entonces, las células natural killer son un tipo específico de linfocito T. No es muy característico, no es el tipo, no necesita un complejo mayor de histocompatibilidad que le presente un antígeno para identificarlo. Entonces, son unas células muy especiales que son muy interesantes para ayudarnos a acabar con ese tipo de reacciones, ¿no? Sobre todo las células cancerígenas o tumorales. Algunas células naturales son mayores
y más granulares que los linfocitos T, que antiguamente se llamaban linfocitos granulares grandes, ¿no? Qué bueno que le cambiaron a Natural Killer, es mucho más bonito y más interesante y fácil de aprender este nombre. Las células auxiliares controlan la inflamación. Tenemos algún tipo de células auxiliares que nos van a ayudar a controlar la inflamación, atraer leucocitos y mediadores solubles de unidad hacia el sitio de infección. Estos tipos de células están mediados por varios tipos, como son basófilos, mastocitos y plaquetas. Basófilos y mastocitos contienen gránulos que contienen una gran variedad de mediadores. Los basófilos y mastocitos sobre todo contienen lo que es la histamina, ¿vale? Que es muy importante y la vamos a ver más adelante, que me va a ayudar a favorecer o me favorece lo que es el proceso de la inflamación. Y las plaquetas son pequeños fragmentos celulares esenciales para la coagulación sanguínea que también pueden activarse durante respuestas inmunitarias y me van a ayudar. Es un mediador de la inflamación. Mediadores solubles. Tenemos proteínas de fase aguda, que son anticuerpos, que son opsoninas, y moléculas del sistema de complemento. Tenemos la proteína C reactiva, que se une a la proteína, que una de sus actividades es unirse a la proteína C de los neumococos. Y tenemos algo demasiado interesante, los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, que son células que reconocen estructuras conservadas en la superficie. Estos PAM son muy importantes porque tengo algunas células, como sobre todo los macrófagos, van a identificar lo que son ciertos patrones moleculares como ciertos peptidoglucanos, lípidos, carbohidratos, que tienen los microorganismos. Entonces, al reconocerlos, estos saben que es un patógeno y lo empiezan a atacar. No solo tenemos PAM, también tenemos DAM, que son patrones moleculares asociados a daño, que por lo general son restos proteicos o de ácidos nucleicos que tenemos o que se encuentran en el citosol o en el intersticio. ¿Qué quiere decir? Ok, aquí tengo estos productos que son productos de la degradación de alguna bacteria o de alguna célula, es porque hay inflamación y me activa a los macrófagos. Las proteínas del complemento median la fagocitosis, controlan la inflamación e interactúan con los anticuerpos para la defensa inmunitaria. Este es un componente, el complemento son aproximadamente 20 proteínas cuya función general es promover la inflamación. Promover lo que es algo muy interesante, el C5 que me va a favorecer la formación del complejo de ataque a membrana, el C3b que me ayuda y C4b que me ayuda a la opsonización. Entonces son muy interesantes, también me ayudan como quimiotáxicas. Entonces es muy interesante y demasiado importante el tema del complemento. Vamos a dedicar una clase completita a hablar del complemento. Tiene la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. En lo personal es la misma vía, lo único que difiere es la forma de entrar a ella. Pero les recomiendo, les digo, en otro episodio vamos a ver lo que es el complemento. Aquí tenemos el complemento que me ayuda a la lisis bacteriana. ¿Cómo me ayuda el complemento a la lisis bacteriana? Mediante el complejo de ataque a membrana, que no es más que es un cúmulo de una gran cantidad de complemento, C5b, C6, 7, 8, 9, para formar un poro y causar lisis. Causamos quimiotaxis de los macrófagos y causamos la opsonización de las bacterias por medio de C3 y C4b para que el macrófago o el fagocito que mandemos traer la pueda localizar y eliminar. Cuando digo que es opsonizar, yo me imagino como una señal que le está diciendo a todo lo que son los fagocitos: hey, ven para acá, esta bacteria es la que está dañada, esta bacteria es la que me está haciendo daño, esta célula es la que está dañada. Y así el fagocito se dirige fácilmente hacia la zona donde tenemos que eliminarlo o a la célula que tenemos que eliminar. Eso es opsonizar, marcarla para que se reconozca fácilmente. La activación del sistema de complemento genera moléculas o proteínas o fragmentos proteicos, ¿no? Eso es una serie de una gran cantidad de
de proteínas que empieza todo activando lo que es el complemento, la primera molécula del complemento que es C1, que puede ser activada por la inmunidad innata o la innata adaptativa, y a partir de aquí se van activando como cascada hasta llegar a lo último que es el complejo de ataque a membrana. Citocinas. Hace rato se había visto que las citocinas es la forma que tienen toda esta gran cantidad de células involucradas en la inmunidad de comunicarse unas con otras. En un sistema de órganos tan ampliamente disperso como en el sistema inmune, es necesario comunicar. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Con las citocinas. Ahora, las citocinas no son más que moléculas secretadas durante la respuesta inmunitaria y estas se clasifican en varias categorías. En un intento inicial de clasificarla, los inmunólogos comenzaron a numerarlas en el orden de su descubrimiento o nombrarlas interleucinas. Ese nombre refleja el hecho de que las interleucinas se comunican con los leucocitos y opsonizan o facilitan o amplifican la respuesta de los leucocitos. Tenemos quimiosinas que son citocinas que atraen a las células a los receptores apropiados hasta donde está la lesión, ¿no? Yo tengo una gran cantidad de células encargadas de la inmunidad, pero las tengo dispersas por todo el organismo, entonces yo tengo que hacerlas que lleguen al sitio de infección, al sitio donde está la lesión, y la única forma de hacer esto es mediante una quimiosina, ¿no? Una quimiosina te dice, esta es la salida, aquí es donde está la infección, es como cuando tú vas en una carreta y dices, salida a la playa o el destino que tú hayas puesto, es una quimiosina, te va guiando por donde es para que lleguen todas esas células al sitio de la infección o de la injuria. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa y beta, que tiene muchas funciones, pero son especialmente importantes en la promoción de la inflamación, y factores de crecimiento transformadoras, que son importantes en el control y división celular de los tejidos. Tenemos las citocinas con varios atributos: paritropía, redundancia, sinergismo, antagonismo, y dependiendo de qué interleucina es el efecto va a tener. Por ejemplo, la paritropía, vamos a tener la interleucina 4, que me va a causar activación y proliferación y diferenciación de las células B, proliferación y diferenciación de lo que es los linfocitos T y proliferación de los mastocitos. Vamos a tener la redundancia, que me va a dar la interleucina 2, 4 y 5, y me va a causar proliferación de las células B. La sinergia, interleucina 4 y 5, y me va a inducir el cambio de inmunoglobulina a hemoglobina E. Y por último tenemos el antagonismo, interleucina 4 o interferón beta, que me va a bloquear el cambio de inmunoglobulina E a interleucina 4. A interleucina 4. Entonces, dependiendo de la interleucina que tengamos, es la acción que vamos a tener. Y de esta forma es como empezamos a armar la comunicación entre las células. Los interferones, que son citocinas especiales, porque van a limitar lo que es la propagación de las enfermedades o infecciones víricas. Los interferones tienen un papel importantísimo en lo que es la respuesta celular a infecciones virales. Una vez que una célula está infectada y ella misma se reconoce como infectada, con mecanismos que veremos más adelante, empieza a secretar interferones. Los interferones marcan a la célula como dañada y dan resistencia a las infecciones víricas de las células circunvencinas para tratar de contener la infección. Entonces, son demasiado importantes y tienen un papel central en la respuesta celular a la infección por los virus, ¿no? El interferón induce un estado de resistencia antivírica en las células no infectadas. Factores estimulantes de colonias. Yo voy a tener dos tipos de factores estimulantes de colonias que también son citocinas, los cuales son factores estimulantes de colonias de granulocitos y factores estimulantes de colonias de monocitos. Los factores estimulantes de colonias de granulocitos obviamente me va a dar basófilos, eosinófilos, y los monocitos y macrófagos.
Si se fijan, todos provienen de la misma estirpe, de una célula hematopoyética pluripotencial. ¿Qué va a diferenciar o qué es lo que me va a hacer ya mandar a hacer unos u otros? Pues depende del tipo de infección o depende del tipo de respuesta que necesitamos, ¿no? A lo mejor yo tengo una infección por gránulos helmintos, digo, por parásitos helmintos, entonces yo necesito mandar traer basófilos. Entonces voy a estimular factor estimulante de colonias de granulocitos y una vez que tenga esa unidad formadora de colonia de granulocitos, voy a diferenciarlo hasta un basófilo para que pueda atacar directamente a los parásitos helmintos. Si no es así, algún otro tipo de bacteria que tenga que destruir. Pero así es como las interleucinas me van a ir llevando la diferenciación celular hacia lo que yo necesite para poder atacar ese microorganismo que me está invadiendo. Quimiosinas. Son un grupo numeroso que van a dirigir el movimiento de los leucocitos por el torrente sanguíneo hacia los tejidos y dentro de ellos al sitio adecuado. El movimiento quimiotáctico es muy importante y no solo tenemos en mente o tenemos que tomar en cuenta lo que son las quimiosinas. Tenemos selectinas, tenemos integrinas, tenemos quimiosinas para causar todo este movimiento y llegar hasta el sitio de la infección. Interleucinas. Son citocinas producidas por linfocitos T que van por fagocitos mononucleares, células tisulares y entre sus funciones facilitan la diferenciación, división celular y amplificación de respuestas. La inflamación. Una vez que inicia la inflamación o la injuria por un proceso infeccioso, por un golpe, por una pérdida de la continuidad del epitelio, vamos a tener inflamación. Y esto se da por aumento del flujo sanguíneo hacia la zona afectada, aumento de la permeabilidad y migración de los leucocitos, ¿vale? Todo esto está dado por lo que son los productos que voy a estar liberando, entre ellos citocinas, enzimas, quimiosinas y sobre todo el aumento del flujo sanguíneo hacia la zona infectada está dado por gran importante por los mastocitos y la liberación de la histamina para mejorar el flujo sanguíneo. Algo muy importante que vamos a tener que tomar en cuenta, fíjense, de célula endotelial a célula endotelial es cuando puede pasar la diapedesis, el movimiento de mis células hacia el sitio de la infección o al sitio de la injuria. Entonces va a ser muy importante la liberación de histamina porque va a causar contracción de estas células endoteliales para ese espacio entre célula endotelial y en célula endotelial se abra y puedan pasar las células mucho más fácilmente. Migración de los leucos. Una molécula quimiotáctica especialmente activa, el C5A, es un fragmento de uno de los componentes del complemento y funciona como factor quimiotáctico, ¿sale? Pero la quimiotáctica, le digo, una vez que yo ya tengo en el torrente sanguíneo todas mis células inmunológicas, se va a adherir a la membrana endotelial. Es muy importante tomar en cuenta que todo esto, esta adhesión a la membrana endotelial, tiene que ver siempre en el lecho venoso, porque en el lecho arterial la presión hidrostática es muy amplia y alcanza a romper los pequeños enlaces que van a tener estas células con las selectinas que va a expresar el endotelio y adherirse, ¿vale? Recordemos que la presión hidrostática por lo general en los capilares es mucho más alta que en la parte de las vénulas. Por lo general, la presión hidrostática en el extremo venoso del capilar es alrededor de 10 milímetros de mercurio. Y esto facilita una adhesión. El flujo sanguíneo es tan lento que se puedan adherir las células y empezar su proceso quimiotáxico hasta llegar, fíjense, a encontrar un espacio entre célula endotelial y célula endotelial para poder ingresar al sitio de la infección. Parte de la respuesta inmunitaria, ya les dijimos, no empieza en las células, empieza de las barreras innatas que tenemos para protegernos: bronquios, piel, intestino, pH bajo de la orina. Entonces,
es mucho más que unas células, ¿no? Empieza desde antes de que el macrófago se dé cuenta que hay algo ahí que tiene que atacar y acabar. La piel ya está haciendo su trabajo, el estómago ya está haciendo su trabajo y el bronquio también. Las respuestas inmunitarias innatas son las mismas en cada encuentro con un antígeno. Tenemos dos tipos de respuesta, adaptativa e innata. Innata empieza a actuar casi en el momento, ¿no? Es como el isodine al contacto. Y la adaptativa, la primera vez que se pone a echar a andar la adaptativa específica para cierto microorganismo, tarda hasta 7 días en empezar a activarse los linfocitos T. Los linfocitos B un poquito antes, 2 días antes, pero por lo general, los primeros días siempre es la innata la que saca a flote. Respuesta innata. Las defensas externas del organismo, cuando llegan a ser superadas, tenemos que echar a andar ahora sí lo que es mis bacterias, mis células fagocitarias, ¿no? Pero hay ciertas bacterias que pueden llegar o están especialmente diseñadas para tratar de superar esas defensas innatas que tenemos. Un ejemplo muy importante es la Neisseria gonorrhoeae, que esta bacteria se une fácilmente a las células epiteliales del tracto urogenital y lo infectan fácilmente. Los sistemas de respuesta inmunitaria varían desde las barreras externas hasta los complicados receptores que vamos a estar viendo durante todo este tiempo, ¿no? Los receptores inmunitarios situados en los leucocitos reconocen los PAM. Ya les hablé de los PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que identifican ciertas características de las membranas de las proteínas de membrana o grupopéptidos o lipoproteínas, y que dicen, ok, esta lipoproteína, esta lectina siempre la tienen lo que son este tipo de bacterias, entonces significa que hay que atacarlos, y es cuando lo atacamos, ¿no? Es como una característica esencial de ese tipo de bacterias, ¿no? Es como si lo queremos traspolar a algún ambiente no médico, tratar de buscar un ejemplo, pudiéramos decir que todos los que traen camisa azul son los que le van al Cruz Azul, ¿no? Pudiera ser, a lo mejor. O todos los que tienen bata blanca son porque estudian medicina y son cierto tipo de célula específica, a grosso modo, ¿va? Los receptores intracelulares de muchas células reconocen los ácidos nucleicos característicos de la replicación viral. Algunas proteínas plasmáticas se unen a todas las células bacterianas y micóticas y las opsonizan. Al opsonizar, recuerden que era marcar la superficie para que sean fácilmente identificables porque son mis células fagocitarias. Y luego tenemos el sistema de complemento que me ayuda específicamente a opsonizar, a destruir o a causar quimiotaxis. Los receptores y las proteínas que reconocen los PAM se denominan generalmente receptor de reconocimiento de patrones. Entonces, todas mis células fagocitarias tienen RRP. El ejemplo más grande de las células que contienen RRP son mis macrófagos. Las respuestas inmunitarias adaptativas tardan varios días en desarrollarse y las innatas son las que van a limitar la propagación de la enfermedad o de la infección en lo que el sistema inmune innato empieza a trabajar. Las respuestas inmunes adaptativas muestran especificidad y memoria. Un macrófago puede atacar cualquier bacteria o cualquier microorganismo que encuentre, que identifique, ya sea por sus receptores opsónicos, que son inmunoglobulinas o el complemento, o receptores no opsónicos, que son los RRP, ¿vale? Y un macrófago puede atacar cualquier tipo de microorganismo, a diferencia de la respuesta adaptativa, que un linfocito T solo puede identificar cierto patrón. Un linfocito T o un linfocito B solo puede detectar una clase específica de bacteria. Y más allá, no hace, ¿no? Por más que le diga el sistema inmunológico, oye, tu linfocito T, esta pseudomona me está atacando, pero si el linfocito T no la reconoce, no la va a atacar por más que sepamos. Entonces es demasiado discriminatorio
los linfocitos T o la respuesta de la inmunidad adaptativa. Algunas diferencias a grandes rasgos de lo que es la respuesta celular adaptativa y la innata. Y podemos tener tan solo el tiempo de respuesta que les había comentado. La innata es de minutos a horas y la adaptativa días. La especificidad de la innata no es específica, mas sin embargo la adaptativa es demasiado específica y discriminatoria. Diversidad. La diversidad de la innata no es tanta, ¿no? Porque tengo macrófagos, tengo polimorfonucleares y atacan a lo mismo. Mas, sin embargo, la respuesta adaptativa es demasiado diverso. Yo tengo una gran cantidad de linfocitos T, linfocitos B que pueden reconocer una cantidad infinita de moléculas, ¿sale? Es más, tenemos tantos linfocitos T y tantos linfocitos B tan diversos que no los acabamos, no alcanzamos a activarlos afortunadamente en toda una vida. Tenemos más linfocitos T y B que enfermedades que hayamos podido llegar a tener. Respuesta de memoria. La innata no tiene, la adaptativa sí tiene respuesta de memoria, ¿no? A lo mejor la primera vez ya vimos que la respuesta adaptativa tarda días, pero la segunda vez ya es mucho más rápido, o sea, corta el tiempo. Componentes solubles en la sangre, obviamente la innata tiene todo lo que son el complemento, citocinas, proteínas, y la inmunidad adaptativa tiene anticuerpos y citocinas. Vamos a empezar ahora con el reconocimiento del antígeno. El término antígeno se utiliza para cualquier molécula que indujera a los linfocitos B a producir anticuerpos específicos. Y ahora se utiliza este término de forma más extensa para indicar las moléculas que reconocen específicamente los receptores de linfocitos B y linfocitos T. Los antígenos inician y dirigen las respuestas inmunes adaptativas. Los linfocitos T y B necesitan reconocer forzosamente el antígeno, pero algo muy especial, los linfocitos T necesitan que forzosamente el antígeno sea presentado por una célula que tenga complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Para iniciar la respuesta celular. Los linfocitos B por una célula que tenga complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y puede empezar la respuesta inmunológica con lo que es la respuesta humoral, ¿sale? Entonces, son demasiado discriminativos estos, pero sí necesitan que les presenten el antígeno. El antígeno, pues, puedo tener un linfocito T activado y ya tener el antígeno, estar flotando enfrente de él, pero si no se lo presenta un complejo mayor de compatibilidad, no lo va a reconocer y no lo va a atacar, ¿sale? Tiene que ser una célula que se lo presente al linfocito T. TEN es este. Y obviamente la célula que le presenta el antígeno al linfocito T es una célula que está infectada. Más adelante vamos a explicar la diferencia de los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y cuáles células presentan el tipo 1 y cuáles células van a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Funciones de los anticuerpos. Obviamente los anticuerpos o inmunoglobulinas derivan de lo que son los linfocitos B. Y todos los anticuerpos tienen la misma estructura, una forma de Y, ¿vale? Tenemos dos regiones que son variables y esta región que es constante. Esta región constante que tenemos aquí siempre va a ser la misma porque vamos a tener que tener un receptor de parte constante para que puedan identificarlo lo que son mis células fagocitarias. Y la parte variable es la que va a cambiar porque es la que va a ser diferente para todos y cada uno de los microorganismos que va a poder, o antígenos más bien, perdón, antígenos que vaya a identificar la inmunoglobulina. La inmunoglobulina, ella sí puede estar flotando, como es parte de la respuesta celular humoral, puede estar flotando e identificar el antígeno. La inmunoglobulina no necesita precisamente una célula presentadora de antígeno, ella sí lo puede tomar. Cada anticuerpo se une a una parte restringida del antígeno llamado epitopo, ¿sí? Y podemos tener un antígeno que tenga varios epitopos diferentes o un epitopo único
o múltiples epitopos. Entre más epitopos tenga un antígeno, más inmunoglobulinas se le pueden unir, ¿sí? Un antígeno que tenga diferentes tipos de epitopos puede activar diferentes tipos de inmunoglobulinas y por lo tanto dar una reacción cruzada. A lo mejor yo tengo una infección por una pseudomona, pero mi pseudomona tiene 3 epitopos diferentes y va a activar las inmunoglobulinas de la pseudomona, de la E. coli y de la cándida, ¿no? Ejemplo burdos. Y tú dices, mi paciente tiene estas 3 inmunoglobulinas elevadas, significa que tiene las 3 infecciones. No, solo tiene una pseudomona, tiene epitopos similares y por lo tanto se llama respuesta cruzada, pero solo es una infección. Las regiones Fc de los anticuerpos actúan como adaptadores para relacionarlo con los fagocitos, porque el fagocito va a tener un receptor específico de Fc. Entonces tenemos RFC, que es el receptor específico para identificar la inmunoglobulina. ¿Sale? Y la inmunoglobulina cuando se une al fagocito es porque ya está unida al epitopo de algún microorganismo o algún microbio, como podemos ver aquí el ejemplo. El azul es el microbio, la inmunoglobulina, la Y que conocemos, la parte constante que se une al fagocito, que es RFC, y el epitopo que está identificando y está. ¿Vale? Como se fijan, este microorganismo es muy grande, puede tener muchos epitopos, por lo tanto se pueden unir muchas inmunoglobulinas a él y por lo tanto se pueden unir muchos fagocitos para acabar con este microbio específico. Tenemos otras moléculas que también pueden mejorar la fagocitosis, ¿sale? De las células. Tenemos el complemento que me causa opsonización, que es el C3b. Si pueden ver el puntito verde, tengo mi macrófago o mi célula fagocitaria que va a identificar fácilmente esta célula, este microorganismo lo va a fagocitar. Puede ser así o puede ser directamente porque el fagocito tiene el RRP específico para este tipo de microorganismo y se lo come. Bueno, no específico. Recuerden que las respuestas innatas no son específicas. Tengo una forma de opsonizarlo diferente, que es por medio de un anticuerpo, o puede ser múltiple. Tengo lo que es el complemento, tengo la opsonización por las inmunoglobulinas, o puedo tener también el RRP y se une mucho más fácil y es más rápidamente digerible. Los péptidos de los microorganismos patógenos intracelulares se presentan en la superficie de las células infectadas. Estos anticuerpos solo están en los espacios extracelulares y los microorganismos patógenos pueden escapar a las respuestas mediadas de los anticuerpos una vez que se ha localizado con seguridad dentro de la célula del anfitrión. Yo tengo mi célula infectada. Esta célula infectada tiene su complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que va a ser el epitopo de lo que es una fracción del antígeno. Lo va a presentar en lo que es su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y entonces el linfocito T lo identifica y lo ataca y destruye la célula. Aquí podemos ver fácilmente o inferir que es un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque se está uniendo un linfocito T. Los linfocitos T se unen a los complejos mayores, perdón, es tipo 1, complejo mayor de tipo 1, porque es la respuesta citotóxica, la respuesta celular, y va a acabar con la célula infectada. Y ¡pum! Se acabó. Nos quedamos sin célula infectada. Presentación del antígeno. Vamos a tener lo que es el linfocito T, el antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad que tiene el linfocito T. Entonces el linfocito T, para identificar este pequeño fragmento que es el verde, que es el antígeno, necesita de esta estructura, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, para poderlo identificar e iniciar la lisis. Aquí ya se ven cómo se unen complejo mayor de histocompatibilidad y receptor del complejo mayor de histocompatibilidad, identifican el antígeno y empieza a trabajar el linfocito T. Entonces tenemos ciertas células presentadoras de antígenos especializadas que van a proceder a enseñarle a los linfocitos T todo lo que son los diferentes antígenos que pueda llegar a tener cuando mi célula está infectada.
Estas células presentadoras de antígenos muestran entonces péptidos antigénicos en la superficie celular y empezamos la acción. El antígeno activa clones específicos de los linfocitos. Una vez que el linfocito B, en este caso el B, es activado, se fijan aquí tenemos mis inmunoglobulinas de superficie en el linfocito B, se une la bacteria, microorganismo, el epitopo, el antígeno, y entonces vamos a tener una selección clonal. Vamos a tener dos líneas celulares. Una línea celular, primero se multiplica. Y una vez que se multiplica, algunas van a ser seleccionadas para formar células de memoria y todas las demás clonas que se están transformando o se están formando se van a diferenciar en células plasmáticas. Y las células plasmáticas ahora sí ya liberan linfocitos B y son parte de la inmunidad humoral. El linfocito B como tal no es quien libera las inmunoglobulinas, las tiene en su superficie y le ayuda a identificar los antígenos. Quien libera las inmunoglobulinas son las células plasmáticas. Tengo un pequeño grupo, que son las células de memoria, que me van a servir y se van a quedar ahí guardadas para cuando yo tenga una segunda infección por esto, se van a multiplicar mucho más rápido y más fuerte. Los anticuerpos pueden neutralizar directamente algunos microorganismos patógenos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues muy fácilmente. Los anticuerpos pueden opsonizar, precipitar, crear perforaciones en la membrana y evitan que estos microorganismos puedan seguir caminando o infectando, ¿sale? Ahora, los fagocitos matan a microorganismos patógenos en los endosomas. Una vez que un macrófago identificó un microorganismo patógeno, sea por receptores opsónicos, complemento inmunológicos, o no opsónicos como los RRP, va a hacer crecer su membrana alrededor de él. Y si se fijan, este microorganismo jamás está como tal dentro de mi macrófago, está encapsulado y tiene que estar encapsulado para que todas mis enzimas que yo voy a utilizar para alisarlo no me destruyan mi célula. Entonces todas estas vacuolas que tengo aquí se unen a la membrana de lo que es el fagosoma. Y una vez que se unen, vierten su contenido, lisan lo que es el microorganismo y lo terminamos excretando, ¿sale? Esto que terminé excretando me sirve como quimiotaxis o como DAMS, ¿sale? Patrones moleculares asociados a daño, que me van a servir para amplificar la respuesta inmunológica. Pero fíjense, algo muy interesante, jamás entra como tal dentro, perdón por el pleonasmo, jamás está dentro del macrófago, siempre está dentro del sufagosoma. Pasa exactamente lo mismo con el bolo alimenticio. La hamburguesa que te comiste no está dentro de tu cuerpo, atraviesa tu tubo digestivo y absorbemos lo que necesitamos y luego la eliminamos, pero no está dentro de nuestro organismo. Y entonces vamos a tener que dependiendo si es macrófago, si es neutrófilo, que si es basófilo, va a tener unas vacuolas con ciertas enzimas específicas y las van a atacar. En el caso específico de los neutrófilos, está contenido por defensinas. Las defensinas se unen al fagosoma, se vierten dentro de este y van a causar perforaciones en lo que es en la membrana de lo que es mi microorganismo patógeno. Estas perforaciones en la membrana, aunados a los que ya hizo inmunoglobulina si fue opsonizado o el complemento con su complejo de ataque a membrana, estas defensinas lo perforan y es más fácil que todas las enzimas que vertí puedan lisar más fácilmente lo que es mi microorganismo patógeno. Algo sumamente importante es también la acidificación del fagosoma, bombeando iones hidrógenos para reducir el pH y también facilitar la lisis. Los linfocitos citotóxicos matan a células diana infectadas. Obviamente yo tengo un linfocito citotóxico y cuando mi célula diana está infectada y se lo puede mostrar a través de lo que es su complejo mayor de histocompatibilidad, lo va a atacar. Tengo unas células muy específicas de linfocitos T citotóxicos como los natural killer
que utilizan receptores tipo lectina similares a las inmunoglobulinas, similares a los RRP, para identificar las células dañadas y células infectadas o células tumorales o cancerígenas para eliminarlas. Los famosos RRP que les he estado hablando durante la presentación tienen funciones esenciales en la detección de un patógeno y en la activación de las respuestas inmunitarias. Los RRP se unen a patrones moleculares específicos, ¿sale? Y van a desencadenar una respuesta. ¿Vale? Una vez que los RRP son activados, nos vamos a engullir o vamos a fagocitar lo que es este tipo de célula, microorganismo patógeno, y lo vamos a empezar a eliminar, como ya vimos en la diapositiva anterior. Las células que tienen RRP son monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, basófilos, células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T y células natural killer. Los receptores tipo TOL son una familia muy específica de receptores de superficie que me ayuda a reconocer algún microorganismo patógeno en específico. Cuando un paciente, una persona no tiene RRP, es muy susceptible a ciertas infecciones porque esa bacteria o ese microorganismo puede burlar lo que es la defensa inmunitaria y atacarnos. Aquí está el ejemplo, la foto de una mosca que tiene una alteración genética y no tiene receptores tipo TOL y por lo tanto es muy propensa a ser infectada por lo que es un hongo. Los receptores de linfocitos T y sus ligandos. Cuando los receptores de linfocitos T se unen a sus ligandos, que son PAM o DAM, a través de sus dominios se les induce una dimerizar y ya sea un homodímero o un heterodímero. La finalización de las respuestas comunitarias limitan el daño en los tejidos del anfitrión. Es importante que las respuestas inmunes comiencen rápidamente y también es demasiado importante que tengamos una limitación cuando esto haya terminado. Si no logramos delimitar la infección o la respuesta inmunológica una vez que la infección haya cedido, pues vamos a continuar lesionando y lesionando el tejido donde estamos atacando. Entonces, es muy importante la finalización. ¿Y cómo se va a finalizar? Cuando yo tengo un neutrófilo que llega a la zona de la quimiotaxis, donde está la zona de infección, y no tiene a qué unirse, no identifica nada para eliminarlo, empieza la apoptosis. En ese momento, cuando el neutrófilo empieza a hacer la apoptosis, el macrófago ingiere el neutrófilo que está en apoptosis y en ese momento el macrófago dice, ah caray, si el neutrófilo ya no identificó nada, no se pudo activar, no pudo engullir nada y está en apoptosis, significa que ya no hay nada que atacar. En ese momento, el macrófago libera citocinas antiinflamatorias y marca el fin de la respuesta inmunológica. ¿Vale? Espero que este tema haya sido de su agrado, haya respuesto a algunas dudas. Nos vemos en temas más adelante.